resultado del fraude. Es una constitución hecha por la fuerza y en consecuencia no le podemos dar a un elemento generado por la fuerza categoría de poder, porque eso es una contradicción con el derecho. La democracia tiene que tener energía, y lo que le pasó, por cierto, a García fue la falta de energía, como le pasó también a Belaúnde. Pero una democracia, por ejemplo, que auspicie la Unidad Social Cristiana, será con energía. No tiene por qué haber solo dictadores para conducir a los países. Tú ves a Angela Merkel en Venezuela, por ejemplo, magnífica presidenta. ¿Acaso es dictadora? ¿Se le ocurre una cosa de esta naturaleza? Perdón, Alemania, ¿no es verdad? Maduro. Sí, tienes razón, pucha, oye, qué error, caray, ya. Es que de tanto juntarme con una persona tan cercana a un dictador, se me pega la cosa. Pero bueno, no. Entonces, lo que yo digo es, no, yo lo quiero mucho a... Somos bastante amigos con Alejandro, pero discrepamos en este tema, ¿no es verdad? Entonces, yo lo que te digo es, mira, jueces, ustedes no se acuerdan, pero hay que recordar estos nombres para que los abogados no se olviden. Jueces que decían cualquier cosa: Arminda López Pizarro, Rodríguez Medrano, Marrul Gálvez, Raúl Lorenzi. Es decir, cuando había que despojar a los dueños de los canales, como el caso de Ixcher, de sus canales, o atacar a César Hildebrand, o condenar a Enrique Sileri. Es decir, por favor, ¿eso qué pasaba? ¿En qué poder judicial? En ese. Y esto de la Comisión Andina de Juristas fue el más grande error de la Comisión Andina de Juristas. Hasta hoy tendrá que pagar sus culpas, porque pretendieron hacer lo que muchos pretendieron durante esos años. En vez de llamar dictador a Fujimori, lo llamaban presidente. Y a los dictadores hay que llamarlos dictadores, porque al pan se le dice pan y al vino se le dice vino. Si queremos una democracia de verdad, entonces empecemos por eso, y no por ponerle paños tibios a la dictadura. Estamos ante el mismo escenario que veíamos antes, es decir, un poder judicial que gozaba de una impopularidad total, de un desprestigio total, y que Fujimori lo que hace es crear uno a medida. A su propio beneficio. Es decir, mira, acuérdate del Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía, era utilizada como un arma de la dictadura. Acuérdate de Blancanelli y Acolán. ¿Se acuerdan de Blancanelli y Acolán? Elegía 3 veces por Fujimori fiscal de la Nación. ¿Para qué? Entonces, Pérez le caía antipático, ábrele un juicio. López era acusado, pero resultaba fujimorista, quítale la acusación. Eso era el Ministerio Público. Entonces, si todas las instituciones fueron para atrás, si se robó lo que se robó, si se violaron los derechos humanos que se violaron, entonces, ¿dónde está el beneficio del golpe? Hasta hoy seguimos pagándolo. ¿Y por qué hay, digamos, este grupo que respalda todavía la idea dictatorial? Sí. Que esa es la pregunta, ¿no es verdad? Ajá. Porque en los últimos 16 años, Toledo incluido, no se han atrevido a discutir este tema a fondo. ¿Han escuchado ustedes en la televisión algún debate a fondo sobre la Constitución del 79 versus la del 93? Una vez yo lo planteé, me invitaron a 3 programas de televisión. Sí. Creo que fueron bastante auspiciosos para nosotros. Nunca más volvieron a tocar el tema. ¿Sabes por qué? Porque se dieron cuenta que ese punto no lo ganan nunca en la opinión pública. Pero la Constitución del 79 fue formulada por una constituyente convocada por un gobierno militar también. Perdón, ahí hay una diferencia que hay que marcar. Mientras la del 79 es convocada por un gobierno militar que estaba de salida, sí, y que dice: ustedes hagan la Constitución que quieran y nosotros y no nos vamos a meter. Las reformas de la Revolución peruana. Pero recuerda que no las incorporaron, y que cuando los militares al final le envían una carta, que estaba Luis Alberto Sánchez presidiendo esa asamblea constituyente, Sánchez y la junta directiva, donde estaba Ernesto Alaiza y gente muy notable, ni siquiera abren la carta, sino agarran la carta y al edecán le dicen: mire, ¿sabe usted? Llévesela a Morales Bermúdez y devuélvasela, que aquí no tiene nada que decir. Punto, se acabó. A diferencia de lo que sucede en el 93, donde convocan una constituyente para quedarse en el poder. Los militares en el 78, que ya había pasado la huelga del año 77. Al origen de la convocatoria. Pues. Sí, bueno, pero te das cuenta que es distinto. No es lo mismo. Uno es: yo convoco para que se quede la civilidad. Pero ninguno de los dos es yo convoco para quedarme yo y hacer lo que me da la gana. Entonces, eso del 93 no es una constitución
constitución bajo ningún parámetro de ningún autor. Lee cualquiera, Lowenstein, Oriú, Friedrich, el que te dé la gana. Ninguno podría llamar a eso constitución. Eso puede llamarse 30 centavos de lentejas o cualquier cosa, pero no una constitución. Doctora Aguinaga. Yo creo que las pérdidas de memoria se le están acentuando a Alberto. Ya le dijo ciego, ahora le está diciendo. No, pero es que parece que está acumulando varias patologías y no queremos llegar a eso. Pero es cierto, la Constitución justamente del 79 nace pues del golpe militar. Y es más, él olvida que Morales Bermúdez dice: si no se incorpora en esta Constitución la reforma del gobierno militar, cierro esta constituyente. O no es verdad. Y ustedes mudos. Borro de un plumazo fue Así la es. expresión, sí. Otra cosa. Sí. Cuando él habla del robo de los 6.000 millones, lea a Ricardo Lagos, ese brillante economista, cómo se creó también ese estigma. Crearon ustedes este estigma para decir que Fujimori se había llevado 6.000 millones y ahí ya está. ¿Cómo se utilizaron esos 6.000 millones? Y cuando hablan de robo, tú has estado en tu largo periplo multipartidario en Perú Posible. Y a Toledo, tu líder en ese momento, sí le han encontrado 20 millones de dólares. Y nadie ha dicho nada. No le han dicho nada. Ni siquiera se ve señales de que lo quieran traer. A Fujimori le pusieron el informe Kroll, el gobierno de Toledo. Y fue incapaz y mentiroso de decirle a la población que no se le encontró un dólar. Es más, en el tomo 2 habían encontrado la cuenta de Blue Bay de la señora Karp en Panamá, pero ahora se ha perdido. Y hay el deber moral de los gobernantes y de quienes están en el Ministerio de Justicia de por lo menos pedir una copia y mostrárselo al país. Y cuando hablas de manipulación de jueces, yo te hago recordar, Alberto, al magistrado supremo Silva Vallejo, que fue llamado por Toledo en la negación de la negación y lo más aberrante de negar una paternidad para que lo ayude en el caso Saraí. Ahora, estamos de acuerdo en que esas inmoralidades tienes que recordarlas porque son hechos reales, palpables y tangentes. Claro, no terminó de zanjar esto y finalmente también se cometieron muchos errores, o sea, faltó, ¿no?, a hacer más de lo que se hizo, pero usted está poniendo como ejemplos los gobiernos posteriores. Estamos hablando de que cuando a mí me dicen del robo, pero ahí está Toledo, que es su gobierno. Ha hecho mal y Toledo, bueno, que sorprendió a todo el país con esos. Cuando a mí me dicen destruir el país, yo le digo, él salía de un gobierno, el gobierno de Alan García, que sí dejó el país destruido. En su momento, el 5 de abril. Pero, lógicamente, es decir, el Poder Judicial de Blancanélida Colán, o el Ministerio Público de Blancanélida Colán, ¿usted diría que fue un Ministerio Público mejor que el que tenía Fujimori cuando asumió, o que el que tenía el país cuando Fujimori fue presidente? Yo no estoy en el campo del derecho, pero la historia no se puede ver parcialmente. La historia es un todo. Escogemos esto y esto de la historia para hacer señalamientos. No. Veamos el contexto general. El daño que se le hace al país es mirar la singularidad. Y por ahí no va la cosa. Veamos el contexto general, las causales y los resultados. Y los resultados, por más que hagan los esfuerzos de negarlo, ahí hay un fujimorismo vivo en el corazón del pueblo, mayoritariamente, a pesar de todo lo que se ha señalado durante estos años, a pesar de lo que se ha estigmatizado de manera continua estos años, pero ahí hay una respuesta del pueblo. Pero no es tratar de singularizar o decir, nosotros dimos el golpe porque vivíamos una circunstancia histórica peculiarísima, que había que tomar esta medida que en fin no queríamos, pero que la historia nos estaba demandando que lo hiciéramos. No es eso singularizar y no ver precisamente el contexto general y decir, bueno, todos los golpistas suelen arguir que están viviendo una coyuntura intransferible. Ellos son los únicos. Están mirando un poder del Estado, pero aquí había dos, había una suerte de conflicto en dos poderes, ya eso es una genialidad. Había tres. ¿No es cierto? Sí. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y reiteramos que ha sido una medida excepcional, irrepetible, y que es inconstitucional. Es singular, ¿ve? Es una medida excepcional, no he dicho singular, es una medida excepcional. Irrepetible y que es inconstitucional, pero que en el contexto a posteriori se ve que ha tenido resultados beneficiosos para el país. Fujimori ha dicho en una entrevista reciente que hay una deuda que tiene el fujimorismo para con el país y que esa deuda solamente se saldará cuando se retorne a la bicameralidad.
por ejemplo. el hijo de Alberto Fujimori en esta, digamos, nueva postura que tiene, autocrítica del 5 de abril. Esta es una deuda... Kenji es un político que viene justamente ascendiendo bastante y es el congresista más votado del país. Esa condición excepcional de la que usted hay que habla, respetar, son posiciones políticas. Hay que ¿no debería respetarlo. ya pasar y restablecerse el sistema bicameral y reconocer que esto estuvo mal? Porque no, cada uno tiene sus razones o sus sinrazones para afirmarlo o negarlo. Yo reconozco mucho lo que viene señalando Kenji, porque al final de cuentas es el congresista más votado del país durante 2 periodos electorales. Lo que puedan hacer señalamientos de que hace esto o no hace, yo creo que primero miren el resultado de las ánforas. Bueno, la propia Keiko también en campaña dijo 5 de abril nunca más. Entonces, esa ha sido la posición de cara a este nuevo fujimorismo. Sí, el fujimorismo lo ha dicho, no es un nuevo, es un fujimorismo histórico, ¿no? Pero fíjate tú, lo ha dicho, pero lo celebra. Quiere que las cosas sigan igual. Dice que lo de Maduro está mal, pero lo de ellos está bien. Entonces, esta es la falta de coherencia que hay que denunciar. Ahora, yo te digo una cosa. Yo te sé dónde estaba en el año entre el 85 y el 90. Tú parece que estabas en la luna, pero yo estaba en el Congreso discutiendo y oponiéndome férreamente al gobierno de Alan García, y ustedes lo recuerdan. Férreamente al gobierno de Alan García. Y tú, claro, por supuesto, estabas en tus investigaciones. No pertenecía a ese gobierno. ¿No? Yo he tenido efectivamente una línea permanente en la democracia, y en segundo lugar, el hecho de que Toledo haya actuado de la manera como ha actuado es absolutamente reprobable, y lo hemos dicho. Así como tú deberías decir lo que hizo Fujimori es absolutamente reprobable, y yo lo digo. Tú no te atreves a decir eso. Yo sí me atrevo a decir eso, porque yo no digo, como dijo Treyes, si no me equivoco, no sé quién, o Morelli, no me acuerdo quién fue en televisión, nosotros matamos menos, por si acaso. Nosotros robamos menos, dice ahora el doctor Aguinaga. No, pues así no es la cosa. En ninguno de los dos. Y estás poniendo frases que no he dicho. No, te estoy diciendo. Pero mira. Ni estoy en la luna, yo creo que estoy muy consciente de lo que está pasando. No tengo olvidos ni amnesia selectiva, como en algunos casos lo has demostrado. No he hecho unas comparaciones. No me estoy explicando. No he hecho comparaciones con Maduro. Bien. Cuando hablas de Toledo, lógicamente, está bueno que repruebe lo de Toledo. Porque Toledo sí, pues, desgraciadamente habló una cosa y ahora las cuentas que le aparecen lo muestran como lo que realmente es. Reprobable. Ahora, yo quiero 2 cosas finales, si me permites, antes de terminar. Lo que sí quedó claro es que nunca se aceptó lo que dijo Morales Bermúdez. Él pudo haber dicho lo que le daba la gana. Sin embargo, cuando Fujimori y Montesinos decían algo, acuérdate de la escuelita. ¿Dónde se hizo, entre comillas, la Constitución del 93? En la escuelita del CIN. Lo citaban y entonces le decían, ustedes tienen que decir esto. Eso tú puedes considerar que es una Constitución, y finalmente un homenaje. Y un homenaje al Canal N. Yo he sido crítico muchas veces del comercio y de cómo se comportan algunos medios, ¿no es verdad? Pero este es un canal del comercio también. Y este canal nació precisamente en la parte final de la dictadura para luchar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cómo los fastidiaron cuando tenían su helicóptero y lo sacaron de circulación el helicóptero para que no dijeran, por ejemplo, qué era lo que estaba pasando en las marchas, qué era lo que estaba pasando en el Perú. Bueno, ese tipo de prensa es el que necesitamos, y ese tipo de prensa es el que nos dio aire para poder estar en la fase final, que le debemos una gratitud especial a una institución que se menciona poco, el Foro Democrático, que fue precisamente el gran articulador de la lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori. Bien, para hablar de prensa, precisamente vamos a regresar después de la pausa con Gustavo Gorriti, pero les agradecemos a nuestros 2 invitados este interesante debate. Yo también les agradezco y les señalo algo que conversé con el presidente Fujimori. El 8 de abril del año 92, él visita vuestra casa matriz, visita el comercio y habla con el director, y justamente se disculpa por esta medida extrema que se tuvo que tomar. Y bueno, esa fue una realidad que no se sabe, pero que ahora se la señalo. Y lógicamente nosotros no queremos más golpes en el país. Estamos en 25 años de democracia, quizás el segundo periodo más largo de la historia democrática en este Perú. Queremos un país reconciliado,
queremos un país donde todos despleguemos el más grande esfuerzo para el progreso que lo necesitamos. Y también, producto justamente de esta reconciliación, hay que poner la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del año 93. Gracias a ambos nuevamente, ha sido sumamente interesante el debate. Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con el tema que Mario había anunciado, la prensa. ¿Qué es lo que pasó con la prensa ese 5 de abril de 1992?